Buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta charla mágica, que le vamos a llamar así, eh, que permite reflexionar un poco acerca de la metodología de OKRs, ¿no? La idea, si quieren, vayan en la medida que vaya transcurriendo la charla, en el chat vayan poniendo sus preguntas, vayan formulando las preguntas que se les ocurra a lo largo de la charla. Pero bueno, la idea es, luego de la charla, que va a ser más o menos unos 25 o 30 minutos, vamos a tener posibilidades de poder contestarlas. Mi nombre es Santiago Cócaro, trabajo hace casi 2 años en el Banco Galicia, como Scrum Master en el área de sistemas. Y junto a Flor y a Fede, que son también del mismo banco, vamos a presentar una historia basada en hechos verídicos y reales, ¿sí? La construcción de 200 OKRs en un mes. Van a ver que esto es muy sencillo, no es teoría cuántica. Esto es muy sencillo. Yo parafraseo siempre una frase donde nuestro maestro Albert Einstein decía que si uno no puede explicarlo de manera simple es porque no lo entendiste. Entonces, la idea es focalizarnos en lo simple, en lo sencillo, ¿no? Y hago un spoiler, no vamos a dar una receta, ¿sí? Simplemente vamos a aconsejar algunas cuestiones, algunas ideas para tener en cuenta en el desarrollo de una actividad como la construcción de OKRs. Lo digo así porque yo soy ingeniero vengo de las ciencias exactas y nos gusta modelizar y tener esas cosas, ecuaciones que nos resuelvan la vida, y la verdad que este no va a ser el caso, simplemente vamos a dar una idea y van a ver que focalizando en las acciones diarias vamos a poder construir OKRs muy, muy, muy sencillamente. Así que, bueno, dicha esta introducción, vamos a darle paso a Fede, que nos va a empezar a contar un poco esto, a dar un marco teórico de lo que son los OKRs, para después, bueno, contarles un poco el cuento de la historia prometida. Fede, te cedo la palabra. Mil gracias, Santi. Buenas noches, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Federico Romano, Fede, generalmente me conocen así simple. Yo soy del banco como Santi y estoy en el COE de OKR Planning, básicamente el centro de expertise de OKRs. Nuestra función dentro del COE básicamente es velar por la metodología de OKRs en todo el banco y somos de alguna manera los guardianes de todo lo que es la planificación trimestral y anual dentro de todo el proceso de OKRs. Como dijo Santi, yo les voy a dar un pequeño repaso muy simple con algunas cuestiones muy básicas de los OKRs para estar nivelados. En primero, ¿qué son los OKRs? Los OKRs son una metodología de gestión colaborativa y con un sesgo del crecimiento. ¿Por qué decimos esto? Primero, metodología, porque es una forma sistematizada y con pasos concretos. Colaborativa, porque requiere la participación de todo el equipo. No solo tiene que ser el líder el que la impulse, sino que aparte la tiene que compartir y todo el equipo participa con un rol muy activo en esta metodología. ¿Y por qué con un sesgo de crecimiento? Porque lo que busca es la mejora, la superación y el crecimiento. Con los OKRs lo que buscamos siempre son cambios e innovación. Y cambios, cuando hablamos de cambios, no solamente hablamos de implementaciones, sino muchas veces hablamos de cambios en el equipo y mejoras en el equipo, atacar los dolores que pueda llegar a tener un equipo. Ahora, cuando hablamos de la semántica de los OKRs o de los componentes, los OKRs tienen básicamente 3 componentes. Un objetivo, que suele ser una sentencia aspiracional, que nos marca el norte, nos dice a dónde queremos ir. Y después tiene lo que es el key result o el resultado clave, que es la métrica que nos indica qué tan cerca estamos de llegar a este objetivo. Ahora, acá viene una de las primeras diferencias con otras metodologías, donde dentro de los OKRs también tenemos cuál es el plan o las iniciativas que vamos a realizar
en el tiempo para mover este key result y acceder o llegar cada vez más cerca a este objetivo que nos planteamos. Este es un pequeño marco conceptual, ¿no?, de lo más importante de OKRs. Ahora la pregunta que sí es, ¿por qué el banco y cada vez más empresas a nivel mundial, ¿no?, están adoptando esta metodología de OKRs? Y para esto nosotros nos focalizamos básicamente en 4 beneficios. No son todos los beneficios, digo, no es esto exhaustivo de todos los beneficios, pero son los que nos parecen más significativos. Y el primero es el foco. Esta metodología lo que nos da, o lo que le da a los equipos, es mucho foco. Nos dice a dónde vamos a poner la energía, cuáles son las métricas que vamos a querer mover y con qué iniciativas vamos a apalancar este movimiento de métricas. Hay una frase que también creo que es conocida que dice que cuando todo es importante, nada es importante, ¿no? Eh, y lo que hace justamente esta metodología es separar lo importante de lo que es habitual. En el foco y en los OKRs lo que tenemos es lo importante, que son las cosas, las iniciativas que más nos mueven el key result y no el habitual, la tarea habitual. No nos olvidemos que acá lo que buscamos es crecimiento y mejora constante, y el foco lo que nos da es justamente eso. El siguiente punto es la transparencia, y con transparencia es algo muy simple, pero es algo que las antiguas metodologías no tenían, que es que estos OKRs los conozca todo. Toda la organización debería poder conocer y acceder a los OKRs. Acá no tenemos métricas ocultas ni secretos. El tercer beneficio es el empoderamiento de los equipos. ¿Y por qué decimos que esta metodología empodera? Porque los equipos son los que tienen que definir y los que siguen sus propios objetivos y sus propios OKRs. Esta es una metodología donde las personas del equipo participan. Junto con la agilidad, esto se potencia en que todas las personas tengan voz, puedan opinar y sean de alguna manera los artífices de sus propios objetivos. Obviamente, ¿no?, con el aval del líder y de la gerencia, pero quienes mayormente participan en los OKRs es el equipo. Y por último, y creo que es el beneficio o lo más importante de la metodología, digamos, es el aprendizaje. Con esta metodología lo que se hace es cuestionarnos. Nos cuestionamos el número, nos cuestionamos la métrica, nos cuestionamos qué estamos haciendo. Y periódicamente hacemos una revisión. Nos preguntamos, ¿qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Por qué nos equivocamos? ¿Qué errores cometimos? Y básicamente, ¿qué tenemos que hacer en el corto plazo para estar mejor, para llegar a un mejor lugar? Y acá nos metemos en esto súper rápido, del seguimiento periódico. Periódicamente nos equivocamos, vemos el error, lo cambiamos, corregimos el rumbo y seguimos. Estamos constantemente aprendiendo, todo el tiempo vamos aprendiendo. Y todos estos 4 beneficios que contamos antes, lo que nos hacen es pensar en superarnos. Como equipo, como organización, estamos focalizados, estamos empoderados y motivados. Buscamos aprender constantemente. Esto lleva casi en forma lineal a la superación aspiracional. Los OKRs son aspiracionales directamente desde la concepción, y los equipos, al estar empoderados, de por sí lo que hacen es, sus objetivos se los ponen en una vara un poco más alta y siempre van a querer dar más. Siempre van a querer dar más. Y esta superación en estos tiempos también, entre la superación y el aprendizaje en estos tiempos de cambio, es clave para ser competitivos en el mercado. Y dicho esto, terminamos el marco teórico y le damos paso a Flor, que lo que nos va a contar es un poco de contexto del banco y cómo iniciaron, ¿no?, los pasos para esta definición de los 200 OKRs. Flor, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Fede. Buenas tardes, buenas noches a todos. Bueno, yo soy Florencia Lauriti, soy del COE de OKRs en el banco, este centro de expertise que tiene como responsabilidad, de alguna manera, generar el abordaje de la metodología dentro del banco, y que se creó justamente cuando se inició el diseño de las primeras tribus hace un poco más de un año. Entonces, el objetivo de este COE es
generar la adopción de esta metodología, por un lado, como herramienta de gestión, y también acompañar el proceso de planificación del banco. Y nuestra prioridad como COE es darle soporte y estar trabajando codo a codo con las tribus de negocio y con algunas áreas de negocio. Entonces, en julio del año pasado, de 2019, comenzamos con la definición de los primeros OKRs de las 2 tribus que comenzaron a trabajar en el banco, y actualmente le damos soporte, o está dentro de nuestro alcance, un total de 9 tribus, 9 COEs, digamos, otros centros de expertise que también están utilizando OKRs, y algunas áreas de negocio estratégicas, ¿no? Y nuestra principal tarea a la hora de incorporar un equipo nuevo que va a utilizar la metodología es hacerle el onboarding, capacitarlos, coachearlos a los equipos, estar con ellos en la definición de esos OKRs, y luego también poder dar soporte en el seguimiento de esos resultados en el día a día, para que comiencen a vincular las iniciativas que están haciendo con estos OKRs, de una manera orgánica y natural, ¿no? Y a su vez proveer el marco metodológico a nivel organizacional para conectar la estrategia del banco con estos OKRs. Estos OKRs de alguna manera tienen que bajar la estrategia de la corporativa al día a día de los equipos, ¿no? Y poder de alguna manera revisar los resultados trimestralmente con un proceso formal que dé lugar y que permita la alineación de los equipos, tanto dentro de las tribus como intratribus también, ¿no? Y que se genere el foco trimestre a trimestre de todos los equipos a nivel organizacional. Entonces, un poquito el contexto, comentarles este contexto de cómo estábamos trabajando, cómo empezamos a implementar la metodología de OKRs en el banco, viene de cuento para contarles un poco el desafío que se nos presenta cuando desde la gerencia de sistemas nos cuentan que tienen ganas de incorporar esta metodología, tienen la necesidad de incorporar esta metodología en sus equipos de trabajo, ¿no? Y digo desafío, por un lado, por la magnitud de la gerencia, por la cantidad de equipos, por la cantidad de personas que estaban trabajando en la gerencia, y por otro lado, porque como les comenté, nuestro foco estaba puesto más en el negocio, ¿no? Entonces, no era algo que teníamos dentro del alcance. Nuestra estructura del COE en sí arrancó con una estructura de 4 personas, hoy somos 6 que damos alcance o prestamos servicio a todas estas tribus. Entonces, realmente era un desafío poder acompañarlos, y a su vez una gran oportunidad para poder avanzar con la metodología en un montón de equipos que iba a permitir potenciar los resultados a nivel organizacional, ¿no? Entonces, lo primero que tuvimos que plantearnos es la alineación entre nuestro COE con la gerencia estratégica de IT, que era la que iba a llevar a cabo todo este despliegue en los equipos, ¿no? Y digo alineación en cuanto a conceptos, en cuanto a conocimientos, en cuanto a cómo nosotros veníamos implementando la metodología en el banco, y de alguna manera que se puedan seguir esos lineamientos a todos los equipos nuevos que se estaban subiendo. Y a su vez, por otro lado, generar sinergia, ¿no? Generar sinergia con estos equipos, generar sinergia con los Scrum Masters de sistemas, que eran los que iban a bajar la metodología en los equipos, era fundamental. Entonces, contado esto, un poquito de cómo empezamos con este desafío, lo dejo a Santi para que continúe con el paso a paso de la aventura. Gracias, Flor. No sé si están viendo toda mi pantalla y están viendo cada vez que subo y luego... O sea, las ventanitas del Zoom no están viéndola, ¿no? ¿O sí la están viendo? No, se ve bien la presentación. ¿Se ven solo la presentación? Bien, Sí. Quiero destacar eso, más que nada por eso. Bueno, vamos a contar un poco el plan, ¿no? Cómo nos organizamos y qué plan hicimos, ¿no? en este camino. Este camino que, como contaba don Fede, como contó Flor, se gestó en una necesidad de un poco alinearnos un poco en el negocio desde el lado del sistema, ¿no? La verdad que nos encontramos con un gran desafío, porque cuando nos vimos y nos despertamos que teníamos un target de 80 equipos y más o menos unas 500 personas, medio como que dijimos, ay, bueno, no sé, ¿cómo hacemos para abordar a tanta gente? Bueno, pero tenemos la ventaja de tener un montón de Scrum Master que trabajando en esos 80 equipos,
que fueron un factor fundamental para evangelizar sobre todo la metodología, ¿no? En todos los equipos. Así que lo que decidimos rápidamente fue convocarlos a todos los Scrum Master a sesiones de nivelación, un taller que participó Fede y participó Flor también, donde nivelamos el conocimiento de los Scrum Master. Luego tuvimos un taller particular para poder contar cómo íbamos a llevar a cabo estos talleres, ¿sí? La idea era experimentar también algunas alternativas de dinámicas que se nos iban ocurriendo a lo largo del proceso de aprendizaje de los OKRs. Y bueno, fundamentalmente lo que hicimos en esos talleres fue consensuar cuáles eran los objetivos principales. Y los objetivos de los talleres prácticamente fue descubrir al menos 1 o 2 OKRs por equipo. Eso nos planteamos como desafío. Entonces, ahora quiero quedarme y detallar un poco cómo fue la dinámica de los talleres, porque me parece interesante que creo que esto les puede servir a muchos equipos para poder empezar este camino, ¿sí? Les cuento un poco el taller. El taller comenzó en primera instancia definiendo un propósito con el equipo, ¿sí? La idea de definir un propósito consistió más que nada en pensar un mantra que los represente, una manera que represente el objetivo del equipo, que represente lo que hace el equipo. Fue divertido, fue un momento donde realmente fue muy, muy rico, porque se ocurrieron varias ideas, y eso despertaron otras conversaciones, unas conversaciones que a mí me gusta decir que abrieron un poco la cabeza. El segundo paso del taller consistió en que el equipo empiece a hacer una lista de acciones diarias, siempre con foco en la construcción, en lo que estaban construyendo, ¿no? La idea era orientado al objetivo, a la misión, al propósito del equipo, ¿no? Y hacer que esas acciones y tareas sean de alguna manera priorizadas, ¿no? Entonces, esa era como la segunda acción en concreto. Y una vez que estaban priorizadas esas acciones, esas tareas, lo que le invitamos a los equipos a que se un poco cuestionen con lo del ejercicio del why, del what, para qué hacen lo que hacen, ¿no? Esto despertó varias dudas, entre esas, varias conclusiones, que también hizo replantearse algunas prioridades, porque a veces decían, uy, che, ¿para qué estamos haciendo esto? Y para qué, bueno, nada, hizo replantear varias acciones, pero en consecuencia, a ver, después de hacer todo ese loop de acciones y reflexiones, logramos definir algunos OKRs en algunos equipos. La verdad, estos serían estos tres pasos que conllevan al desarrollo de los OKRs, pero me quiero detener algo muy puntual, porque parece medio rara la ecuación, ¿no? Pero lo cierto es que las acciones se convirtieron en objetivos y los para qué y los por qué se convirtieron en KRs. Mágicamente, habiendo facilitado estos talleres, muchos de los equipos se dieron cuenta que todo lo que para desarrollar los OKRs, lo único que hicieron es plantear y replantear lo que estaban haciendo día a día. Simplemente eso. Y ponerle foco realmente a lo que ellos consideraban que era importante. Pero bueno, fue hermoso. La verdad que fue un desarrollo, los talleres fueron desarrollados, seguramente acá hay algunos Scrum Master que participaron en los talleres y dan fe que fue un movimiento y una movilización, como me gusta decir, muy interesante. Pero no fue gratis, chicos, como nada en la vida es gratis. Tuvimos varios obstáculos que sortear, ¿sí? Acá vemos algunas preguntas que nos hacían los equipos, del estilo, ¿para qué lo hacemos? Uy, che, es otra tarea más, vamos a perder el tiempo, ¿cuál es el beneficio? O sea, encontrábamos esa idea de
de que estábamos perdiendo el tiempo, que no nos servía para nada. Pero no me voy a quedar con este slide, simplemente porque vamos a hacer más adelante una reflexión acerca de la actividad puntual, acerca de esto, pero es importante citar que nos encontrábamos con estos obstáculos que era del día a día. ¿Sí? Día a día. Muchos equipos pasaban por esa situación. Pero bueno, en definitiva, la actividad con esos 80 equipos, esas 500 personas y demás, duró más o menos aproximadamente 40 días, entre un mes y 40 días, pero al final lo logramos. Lo logramos, todos juntos nos formamos, nos abrazamos y cuando dijimos el resultado dijimos, buenísimo, llegamos a más de 200 OKR. Más de 200 OKR, casi 3 OKRs por equipo, una locura como resultado cuántico, ¿no? Una locura, pero la verdad que llevó un esfuerzo muy interesante para destacar, ¿no? Pero esa es la conclusión más que nada de los talleres y el resultado de los talleres. Yo hoy me quiero quedar con algo que vamos a vivir ahora con Fede y con Flor, y le vamos a comentar qué es lo que nos pasó a nosotros y qué reflexión sacamos de todo este primer proceso que hicimos en Sistema para el hallazgo de los OKRs. Así que ahí le deseo la palabra a Flor, que nos va a contar un poco acerca de qué aprendimos. Muy bien. Bueno, entonces, yo creo que lo primero y principal, ¿qué funcionó en realidad, no? De las cosas que funcionaron, tiene que ver con haber cumplido con esta expectativa que teníamos de lograr en ese trimestre alcanzar que cada equipo pueda tener su primer set de OKRs definido. Y en este sentido nosotros siempre promulgamos esto, ¿no? Mejor hecho que perfecto. Muchas veces, y por experiencia que hemos tenido con distintos equipos, cuesta que salgan a la cancha con un set de OKRs, porque buscan que sean perfectos, buscan tener la métrica perfecta, y eso, la realidad es que es muy difícil que suceda en la primera iteración. Y la realidad también es que el aprendizaje de la metodología viene en el transitar esos ciclos de iteraciones constantes donde nos cuestionamos y donde nos preguntamos sobre qué estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Entonces creo que eso fue algo que funcionó, de haber podido tener, salir a la cancha con un set de OKRs, mejorables seguramente, pero un set en fin. Y por otro lado, el trabajo en equipo creo que funcionó muy bien, tanto desde la sinergia entre el COE de OKRs con la gerencia de sistemas, que generamos esa sinergia que nos hizo poder llegar más lejos, ¿no? Y el trabajo en equipo también con los Scrums, de estar codo a codo consultándonos y viendo cómo poder darle soporte desde nuestro lado, y desde nuestro lado también depositar la confianza totalmente en ellos, porque eran los que iban a deployar la metodología, que era algo que hasta antes no nos había pasado, digamos, siempre éramos nosotros los que estábamos más con los equipos en el día a día. Así que también fue un gran aprendizaje. Algo maravilloso que también sucedió, y esto lo quiero destacar, que fueron las charlas que tuvimos post la actividad, donde compartimos los OKRs con todos los Scrum Masters y nos dimos cuenta que en realidad faltaban charlas de sincronización. Es decir, nos dimos cuenta que identificamos y visibilizamos los objetivos y nos fijamos y dijimos, uy, qué loco que este equipo está traccionando el mismo objetivo que este equipo, este KIAR es muy similar a tenemos ciertos pilares muy coincidentes de cómo construimos valor en el banco, así que realmente una de las cosas que quiero destacar muy fuertemente es justamente que se empezaron a hacer conversaciones entre equipos, cosa que no existía en el proceso en el banco de valor, ¿no? También, así como decimos que funcionó, tenemos algunos puntos para mejorar. Quiero destacar 3, después le dejo la palabra a Fede, que va a destacar el tema del mindset. En primera instancia, vimos algunos equipos que se focalizaron más en el output que en el outcome. Es decir,
facilitaron el KIAR con muchos hitos, con lo cual ese hito medio binario, medio, bueno, cumplo 2, cumplo 3, cumplo 5, no veíamos ahí la posibilidad de generar valor a través de un cumplimiento de una acción puntual. Entonces, creemos que un punto para mejorar es focalizar esos KIARs nuevos, desarrollar KIAR, evolucionar ese KIAR en algo más orientado al valor, al outcome entregado. Después hubo muchos equipos que no experimentaron iniciativas, métricas, indicadores, etcétera, que me parece que también es algo que tenemos que empezar a aprender a experimentar, ¿sí? Todo tipo de métricas, todo tipo de iniciativas que pueden ser futuros KIARs o pueden no ser futuros KIAR, pero la idea está más bien vista. Y otra cosa que me quiero quedar también acá es que algunos equipos utilizaron algunos desvíos de algunos KPIs como foco de KIARs. Es decir, yo acá doy el caso de los incidentes, porque hay varios incidentes en sistemas y disponibilidad de plataforma, como dos KIARs importantes, ¿no? Donde se ve que a veces son dos KPIs en realidad, porque el KPI tiende a es una métrica que tiende a mantener, y el KIAR es una métrica que tiende a mejorar, entonces hay una diferencia ahí conceptual. Pero, ¿qué sucede? Si vos tenés los incidentes, si vos tenés la disponibilidad, y se te van o se desvían del margen ese de mantener un cierto nivel, vos podés, como una buena práctica, podés traerlos a KIAR para ponerle el foco en ese trimestre para empezar a ver qué es lo que pasó de cara a ese desvío. Así que me parece que también es una buena práctica para compartir, ¿no? Que también esto sucedió y me parece que fue bastante positivo, pero bueno, creemos que se puede un poco mejorar y un poco dar la vuelta a ese sentido. Pues ahí te dejo, Fede, que sigas con ese cambio de margen, que eso sí, te dejo a vos. Gracias, Santi. De todo esto que empecé a hablar yo con la teoría de los OKRs, lo que contó Flor, lo que cuenta Santi, hay un factor que nos dimos cuenta que es clave, que es cómo las personas tienen que encarar estos cambios y que es necesario que haya un cambio de mindset en ellos. Y destacamos estos 4 puntos que ven acá en pantalla, ¿no? El primero es los OKRs pensados como evaluación para los equipos. Hay mucha gente en los equipos y más de personas que están hace mucho tiempo en la organización o que son más grandes, que vivieron durante una época grande esto de que los objetivos son para evaluar y hacer ese cambio de mindset a que esto no es para evaluar, sino que es para aprender, es un cambio bastante grande y que es necesario que ocurra, ¿no? Para que todo esto que fue contando Santi, que fue contando Flor, suceda. O sea, cuando nos cuestionamos el para qué hacemos lo que hacemos, o empezar a plantear y replantear las misiones, los objetivos, para eso hay que tener claro que todo eso no va a ser evaluatorio, y eso es un camino a recorrer. El segundo punto es esto que Flor lo dijo, mejor hecho que perfecto, nosotros acá lo ponemos como que el error es una virtud, es que las personas empiecen a darse cuenta de justamente esto, que el error no está mal. O sea, que está bueno probar y equivocarse. De hecho, el que hace se equivoca. Y este cambio también es muy necesario. Y sabemos que hay muchas personas a las que le cuesta equivocarse, porque en un momento estuvo mal visto. Y esto es muy importante también en esta metodología donde vamos a aprender constantemente, donde el error es fundamental, es casi más importante el error que el acierto, ¿no? El tercer punto que tiene que ver es con el empoderamiento de las personas. Esto de que también, como dijo Santi, ¿no? Que las personas se empiezan a replantear los objetivos, a replantearse para qué hacen las cosas, implica que la persona tenga la gimnasia de poder hacer estos planteos. Si nos ponemos a pensar, hay mucha gente, y en esto yo me incluyo casi que como un ejemplo, ¿no? Que cuando te dan el micrófono por primera vez, uno prefiere no opinar, porque tiene miedo, porque no está seguro, o mismo porque nunca lo hizo.
Entonces, esto de que las personas se empiecen a empoderar y lo empiecen a tomar como algo propio, como algo positivo, es también una gimnasia. Pero todo esto, aparte, tiene que venir acompañado de un cambio de mindset de los jefes, de los líderes. ¿Por qué? Porque los líderes, aparte esto, tienen que acostumbrarse a esta nueva metodología de trabajo, tienen que acostumbrarse a empoderar a la gente, tienen que acostumbrarse a que se pueden equivocar ellos y a que las personas que lideran también se tienen que equivocar y se pueden equivocar. Y todo este cambio tampoco es fácil, y menos si pensamos de organizaciones tal vez como es el banco, que tiene mucha gente antigua, por no decir vieja, ¿no? Que no está bien, pero que sufrió durante mucho tiempo esta cultura de la administración por objetivos, donde la evaluación era más importante que el aprender. En este cambio es súper importante que el líder de alguna manera empiece a transformarse en un facilitador, en que permita las charlas, en que genere los espacios y en que abra las puertas, ¿no?, para que todo esto suceda, para que se cuestionen, para que pregunten, para que hagan y de alguna manera los deje ser, simplemente bajando algunos lineamientos. Creemos que esto de cambio de mindset es algo iterativo y que lleva tiempo. Digo, acá los chicos contaron algo que se hizo en el corto plazo, pero para que esto tome vuelo, esto es muy necesario y no es algo de un día para el otro. Así que bueno, de mi parte con esto, muchas gracias. Santi, te vuelvo a pasar la pelota para los próximos pasos. Gracias, Fede. Sí, la idea es que, como dice Fede, es un cambio que no es del día para la mañana, o sea, de la noche a la mañana o del día a la noche, no sé cómo dicen. Bueno, siempre me pasa lo mismo cuando digo eso. Con lo cual, tenemos planteados 3 pasos firmes. Primero, con esto que dijo Fede con respecto a los valores, hacer una retro de OKRs, donde reflexionamos realmente qué es lo que nos pasó, si nos sirvieron las métricas, si experimentamos otras métricas, o sea, si tenemos ganas de un poco de reflexionar acerca de esto, también en esa retro o en esa reflexión postular algunas iniciativas de mejora. Esto tiene que ver con este valor de superación que queremos evangelizar con la metodología, y muy entusiasmados por la segunda vuelta, porque creo que todo este proceso vale la pena, y ir pasito a pasito, y la segunda vuelta también, creo que es una expectativa para abordar, y creo que tiene un desafío de superación muy ambicioso. Pero quiero quedarme con algo que creo que fue el común denominador de toda esta actividad que desarrollamos, que es el acompañamiento. Me parece que si no nos acompañamos todos juntos en este proceso de transformación, todo es inútil. Voy a ser bastante enérgico en esto, y me parece que lo bueno de comulgar con un montón de personas y de hacerlo todo con todo el mundo, o sea, de hacerlo realmente con un compromiso de todos, hace realmente el cambio de la evangelización de esta metodología. Así que me parece que es algo que nos tenemos que quedar como punto para reflexionar. De mi parte, esta es la charla, o sea, la charla no termina acá, pero en realidad tenemos como una pequeña actividad que les proponemos a todos. Si quieren, no sé si Fede o si Flor quieren poner el código en el chat, así acceden a Menti a través del celular con el código QR, y nosotros les vamos a proponer dos cuestiones, dos preguntas. Una que tiene que ver más con, voy a ponerlo acá en pantalla, tiene que ver más con cuán maduros están los valores en tu empresa o en tu equipo, para que ustedes puedan evaluar cómo lo ven ustedes, cómo se ven ustedes en función de los valores que contó Fede al principio. Y luego tienen otra más que tiene que ver con cómo lo vieron al taller, si les sirvió para reflexionar o no, ¿sí? Así que los invito para eso.
y en previo le vamos a hacer un poco caso. Nos queda unos 10 minutitos para levantar los micrófonos y si quieren poder hacer preguntas de todo lo que quieran hacer. No sé si hay alguna pregunta en el chat. Sí, Santi, hay algunas preguntas, si quieren las leo yo. Dale. Fabián Quinteros pregunta, ¿qué herramienta utilizaron para registrar la evolución de los resultados obtenidos por los KR? ¿Y qué hizo la empresa con los resultados obtenidos? Esa es la primera pregunta. Si quieren, yo contesto la primera Dale. parte. Dale. ¿Qué herramienta utilizamos? Empezamos con un Excel. Hicimos un Excel donde empezamos a registrar ahí los resultados y nos sirvió mientras íbamos escalando a la organización. Ahora, cuando ya cada vez empezaron a sumar más y más y más equipos, ya el Excel empezó a quedar chico y ahora lo que estamos haciendo es migrando a una implementación que estamos haciendo en ServiceNow para poder llevar todos los OKRs y poder escalar al resto de la organización. Y a la segunda parte, que es ¿qué hizo la empresa con los resultados obtenidos? Básicamente es aprender. O sea, los resultados de estos OKRs, como no son para evaluar, es para aprender. Nosotros tenemos un ciclo que es la QR, que es trimestral, donde ahí todas las tribus muestran cómo les fue sus OKRs y cuáles fueron los aprendizajes. Y eso es como la potencia de esta metodología, no es evaluar si se llegó o no. Ahí compartimos entre todos, entre los gerentes y después en escalas más chicas entre los equipos, el por qué se llegó, por qué no se llegó a un resultado y cuáles fueron los aprendizajes, qué se hizo bien o qué se puede mejorar, que después sirve para que todos vayan aprendiendo. Ese fue como lo que se hizo por los resultados. No sé. Hay momentos donde visibilizamos a toda la empresa los resultados y en función de eso se generan charlas e iniciativas que hacen de poder mejorar y reflexionar las acciones que estamos haciendo. Así que ese es un punto. No sé si está contestada la pregunta o si pasamos a la otra. La segunda pregunta que tenemos acá es ¿cómo lo adoptaron los equipos y si hubo resistencias al cambio? Sí. Hubo mucha resistencia, porque esto que dijo Fede de no evaluar, se ve al OKR como amenazante en función de que si da mal, a mí me van a cortar la cabeza. Entonces, de algún modo es una metodología que no apunta a eso, justamente, apunta a mejorar. Entonces, ahí hicimos mucho hincapié en eso, ¿no? En el error, en estos valores que estamos pregonando también, ¿no? Es muy importante acerca de eso. No sé si Flor quiere comentar algo también, que estuvo en algunos talleres. Sí, no, básicamente al principio hay resistencia al cambio, creo que es natural ante cualquier cambio de metodología que se esté implementando. Y creo que lo fundamental es entender para qué lo hacemos, ¿no? Como que el equipo entienda una y otra vez que lo que buscamos con esto no es un número, no es un resultado en sí, sino al transitar ese cuestionamiento del resultado, transitar el qué estamos haciendo en el día a día para generar esos resultados. Y eso tiene que ver con el aprendizaje, tiene que ver con la superación. Justo hay otra pregunta que está relacionada un poquito, dice, ¿cómo miden entonces el desempeño de los equipos? Ya que los KRs no son para eso. Claramente sí, los KRs no son para medir el desempeño, ¿no? Para eso hay determinados KPIs estratégicos que tiene la organización, con los cuales se mide y están linkeados más al desempeño. Sí, ahí te agrego algo, Flor. Esa pregunta tampoco la tenemos cerrada todavía. Digo, así como los OKR es un proceso iterativo, nosotros en la organización misma estamos aprendiendo cómo vamos a medir el desempeño. Teníamos una estructura o una forma de medir que era por objetivos y por KPIs y estamos migrando y todavía no tenemos una forma exacta cómo vamos a medir el desempeño. Recién, si mal no tengo entendido, estamos haciendo una prueba en una tribu de cambiar la forma de medir el desempeño, pero va más que nada por las conversaciones que se tienen y los feedback hacia las personas como de mejora
o de las competencias y no tanto por el resultado, ¿no? ¿Hay alguna más o pasamos a las gracias totales? Hay otra pregunta más que Martín dice, ¿qué problema quisieron resolver? Si fue una decisión bottom-up o un experimento al querer implementar. No sé, Santi, vos querés. Fue una decisión de alineación, es decir, nosotros creíamos en la metodología, creíamos que esto nos iba a llevar a un nivel superior en la metodología, y esto tiende, y creo que se logró. Al principio cuando dijimos de que se entablaron charlas y empezamos a hablar de objetivo, de negocio, o empezamos a hablar de qué es lo que hacemos y nos replanteamos realmente el foco. Me parece que eso es lo que creció, ¿no? Eso es lo que vino de lindo, ¿no? De lo que creció desde el equipo hacia arriba, ¿no? Y hubo en algunas instancias algunos equipos que lograron descubrir bondades en algunos KRs que hicieron rever algunos objetivos planteados, con lo cual problemas que quisimos resolver, no quisimos alinear realmente. Nos quisimos alinear a la metodología porque creíamos realmente que haciendo esto o yendo por este camino íbamos a lograr pasar de nivel de estadio, ¿no? Llevar un poco al... Yo no quiero llevar a la agilidad como concepto, sino más bien un nivel de profesionalismo cada vez más de sincronización. Entonces ese es el quid de la cuestión. Si tenemos un minutito, Santi, hay dos preguntas que me parece que podemos contestar juntas y están buenas. Lorena pregunta quiénes, además de cada equipo que los definieron, miran esos OKRs y qué tipo de lecturas hacen. Y por el otro lado, Milagros pregunta si se toman acciones a partir de esos aprendizajes. A ver, ¿quiénes además miran esos OKRs? Lo miran equipos que no son de la tribu, pero son dependientes, por un lado, equipos que son stakeholders, que lo que hace la tribu o los equipos le van a impactar y los cuestionan. O sea, en algunas dinámicas que se hacen en el banco, donde se invita a las personas a que participen, lo hacen con el fin de que los miren los OKRs, que los analicen, que los discutan y que les den sugerencias, ¿no? Para mejorar cosas que se podrían haber olvidado, cosas que no están teniendo en cuenta, o hasta sugerencias. ¿Y qué acciones se toman a partir de los aprendizajes? Han cambiado el rumbo directamente de las iniciativas. O sea, los OKR sirven también para priorizar, ¿no? Digo, cuando tenemos un backlog, una lista de iniciativas de las cuales vemos que ningún impacta en los OKRs, ahí la pregunta es como sencilla, si tenemos bien el OKR, por un lado, y si hay que cambiarlo, o por el otro lado es si las iniciativas que tenemos en el backlog las tenemos que hacer o tenemos que buscar acciones o iniciativas distintas. En los OKRs, al mirarlos constantemente y al buscar que las iniciativas impacten en esos OKRs, tenemos ahí el foco, tenemos la planificación, tenemos el aprendizaje. Si un OKR da mal porque no se movió el número, el primer aprendizaje es el por qué no se movió el número y qué tenemos que hacer para moverlo, o si lo que hicimos realmente está impactando ahí, ¿no? Todo lo que se hace con esos OKRs tiene que ver más que nada con el aprendizaje, ¿no? Y con llegar a este estado futuro del objetivo de cumplir el OKR, que suele ser bastante ambicioso. Santi, Flor, no sé si quieren aportar algo más. Lo dijiste perfecto, Fede. Yo no sé si tenemos mucho tiempo. Creo que ya estamos en hora. Estamos en No, hora. ya estamos sobre el tiempo. Estamos en hora. Le quiero agradecer fundamentalmente a Fede y a Flor que se coparon con la idea de hacer una presentación, y por supuesto a todos los que presenciaron la charla, les agradezco de corazón habernos bancado estos 45 minutos. No sé si Flor o Fede quieren cerrar. Acá les dejamos un poco los datos nuestros, así se nos pueden contactar. Y creo que después seguimos en Discord si quieren seguir la charla. Bien, muchas gracias a todos por escucharnos, por hacernos el aguante, y gracias, Santi, por convocarnos, invitarnos a compartir. Totalmente. Mil gracias, Santi. Como dice acá el slide, gracias totales por hacernos partícipe de esto. Y muchas gracias a todos.
Bien. Muchísimas gracias a todos por Gracias. participar. Gracias a los speakers. Qué gran charla. Felicitaciones. Y nada, sigamos aquí en Ágiles 2020. Gracias Por el totales mismo a todos. canal. Gracias. Sí. Gracias, Andrea, Listo, por hacer de gracias. soporte. Muchas gracias, Muchas André. gracias. Por acá también está Lucas, que también fue soporte de esta charla. Grande, Lucas. Genial, gracias, Lucas, también. Muchas gracias, muy bueno. Gracias por compartir. Chicos. Gracias a Nos vemos. todos. Hasta pronto.